Laura se mudó a su nueva casa en un pequeño pueblo costero con entusiasmo, buscando un nuevo comienzo. La casa, aunque antigua, tenía un encanto que la atrajo de inmediato. Su estructura de madera crujiente y las ventanas con marcos de hierro forjado le daban un aire acogedor y nostálgico. Los vecinos, sin embargo, le advirtieron sobre la historia oscura del lugar. Se decía que la casa estaba embrujada, pero Laura, escéptica, desestimó las historias como simples supersticiones. El primer día, Laura desempacó sus pertenencias y organizó su nuevo hogar. Mientras colocaba sus libros en el estante y colgaba cuadros en las paredes, sintió una extraña tranquilidad. La casa parecía tener vida propia, con sus ruidos y crujidos, pero Laura los encontró encantadores. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las paredes y ventanas. Laura, cansada, se acomodó en su cama, disfrutando del silencio que solo los pueblos pequeños pueden ofrecer. Al caer en un sueño profundo, una sensación extraña la invadió. A mitad de la noche, despertó abruptamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Sentía una presencia en la habitación, aunque no podía verla. Intentó calmarse, convencida de que solo era su imaginación jugando con ella en un lugar nuevo. Pero entonces, una sombra cruzó la habitación y el frío se hizo más intenso. Laura se quedó paralizada, su mente tratando de encontrar una explicación lógica. Finalmente, se obligó a cerrar los ojos, deseando que el amanecer llegara rápido. A la mañana siguiente, Laura trató de racionalizar lo ocurrido. Pensó que tal vez el estrés de la mudanza y el cansancio estaban afectando su percepción. Decidió no contarle a nadie lo ocurrido, no quería que la tomaran por loca. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en su mente. La sombra que vio, el frío repentino, todo se sentía demasiado real. Decidió investigar sobre la casa en la biblioteca local. Pasó horas revisando viejos periódicos y hablando con los residentes más antiguos del pueblo. Descubrió que una mujer llamada Elena había vivido allí décadas atrás. Elena era conocida por su bondad, pero su vida terminó trágicamente cuando desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando algo o a alguien. Laura se sintió cada vez más intrigada y aterrorizada por la historia de Elena. Esa noche, Laura se preparó para dormir con una mezcla de miedo y curiosidad. Se acurrucó en la cama, con la esperanza de que la noche fuera tranquila. Pero el destino tenía otros planes. A las 3 de la mañana, se despertó nuevamente. Esta vez, el frío era más intenso y la sensación de ser observada era abrumadora. Laura no pudo evitar mirar alrededor de la habitación, buscando algo que explicara lo que estaba sintiendo. De repente, escuchó un susurro. Era un murmullo casi inaudible, pero claramente provenía de algún lugar dentro de la casa. Laura se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza, y siguió el sonido hasta el pasillo. El susurro se detuvo bruscamente, dejándola sola en la oscuridad. Con los nervios de punta, decidió regresar a su habitación y tratar de dormir, aunque sabía que no sería fácil. A la mañana siguiente, Laura se sentía agotada. El miedo y la falta de sueño la estaban afectando. Decidió hablar con sus vecinos para obtener más información sobre Elena. Una anciana llamada Doña Carmen le contó más detalles inquietantes. Según ella, Elena había sido una mujer amable y querida en el pueblo, pero después de la desaparición de su hijo pequeño, su vida se volvió un infierno. Se decía que Elena pasó sus últimos días buscando desesperadamente a su hijo, hasta que un día, simplemente desapareció. Doña Carmen también mencionó que muchos otros inquilinos habían reportado experiencias extrañas en la casa. Ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y, por supuesto, la presencia de una mujer espectral. Laura escuchaba con atención, cada vez más convencida de que algo realmente extraño estaba ocurriendo en su nuevo hogar. Esa noche, Laura decidió quedarse despierta para ver si podía descubrir algo más. Se sentó en la sala de estar con una taza de té caliente, sus ojos fijos en las sombras que bailaban en las paredes. Pasaron las horas y todo estaba en silencio. Justo cuando comenzaba a relajarse, el reloj marcó las 3 de la mañana.
Un frío helado llenó la habitación y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el susurro volvió, esta vez más claro y cercano. Laura se levantó lentamente, siguiendo el sonido hasta el pasillo. La sensación de ser observada era abrumadora, y su corazón latía con fuerza. El susurro parecía venir de una habitación al final del pasillo. Con manos temblorosas, Laura abrió la puerta y encendió la luz. La habitación estaba vacía, pero el frío era intenso. En el espejo del tocador, Laura vio una figura borrosa detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El espejo, sin embargo, se empañó como si alguien hubiera exhalado sobre él. Laura retrocedió lentamente, su mente tratando de comprender lo que acababa de suceder. Decidió que no podía seguir ignorando estos eventos. Necesitaba encontrar una manera de contactar con el espíritu de Elena y descubrir qué era lo que realmente quería. Laura se mudó a su nueva casa en un pequeño pueblo costero con entusiasmo, buscando un nuevo comienzo. La casa, aunque antigua, tenía un encanto que la atrajo de inmediato. Su estructura de madera crujiente y las ventanas con marcos de hierro forjado le daban un aire acogedor y nostálgico. Los vecinos, sin embargo, le advirtieron sobre la historia oscura del lugar. Se decía que la casa estaba embrujada, pero Laura, escéptica, desestimó las historias como simples supersticiones. El primer día, Laura desempacó sus pertenencias y organizó su nuevo hogar. Mientras colocaba sus libros en el estante y colgaba cuadros en las paredes, sintió una extraña tranquilidad. La casa parecía tener vida propia, con sus ruidos y crujidos, pero Laura los encontró encantadores. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las paredes y ventanas. Laura, cansada, se acomodó en su cama, disfrutando del silencio que solo los pueblos pequeños pueden ofrecer. Al caer en un sueño profundo, una sensación extraña la invadió. A mitad de la noche, despertó abruptamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Sentía una presencia en la habitación, aunque no podía verla. Intentó calmarse, convencida de que solo era su imaginación jugando con ella en un lugar nuevo. Pero entonces, una sombra cruzó la habitación y el frío se hizo más intenso. Laura se quedó paralizada, su mente tratando de encontrar una explicación lógica. Finalmente, se obligó a cerrar los ojos, deseando que el amanecer llegara rápido. A la mañana siguiente, Laura trató de racionalizar lo ocurrido. Pensó que tal vez el estrés de la mudanza y el cansancio estaban afectando su percepción. Decidió no contarle a nadie lo ocurrido, no quería que la tomaran por loca. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en su mente. La sombra que vio, el frío repentino, todo se sentía demasiado real. Decidió investigar sobre la casa en la biblioteca local. Pasó horas revisando viejos periódicos y hablando con los residentes más antiguos del pueblo. Descubrió que una mujer llamada Elena había vivido allí décadas atrás. Elena era conocida por su bondad, pero su vida terminó trágicamente cuando desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando algo o a alguien. Laura se sintió cada vez más intrigada y aterrorizada por la historia de Elena. Esa noche, Laura se preparó para dormir con una mezcla de miedo y curiosidad. Se acurrucó en la cama, con la esperanza de que la noche fuera tranquila. Pero el destino tenía otros planes. A las 3 de la mañana, se despertó nuevamente. Esta vez, el frío era más intenso y la sensación de ser observada era abrumadora. Laura no pudo evitar mirar alrededor de la habitación, buscando algo que explicara lo que estaba sintiendo. De repente, escuchó un susurro. Era un murmullo casi inaudible, pero claramente provenía de algún lugar dentro de la casa. Laura se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza, y siguió el sonido hasta el pasillo. El susurro se detuvo bruscamente, dejándola sola en la oscuridad. Con los nervios de punta, decidió regresar a su habitación y tratar de dormir, aunque sabía que no sería fácil. A la mañana siguiente, Laura se sentía agotada. El miedo y la falta de sueño la estaban afectando. Decidió hablar con sus vecinos para obtener más información sobre Elena.
Una anciana llamada Doña Carmen le contó más detalles inquietantes. Según ella, Elena había sido una mujer amable y querida en el pueblo, pero después de la desaparición de su hijo pequeño, su vida se volvió un infierno. Se decía que Elena pasó sus últimos días buscando desesperadamente a su hijo, hasta que un día, simplemente desapareció. Doña Carmen también mencionó que muchos otros inquilinos habían reportado experiencias extrañas en la casa. Ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y, por supuesto, la presencia de una mujer espectral. Laura escuchaba con atención, cada vez más convencida de que algo realmente extraño estaba ocurriendo en su nuevo hogar. Esa noche, Laura decidió quedarse despierta para ver si podía descubrir algo más. Se sentó en la sala de estar con una taza de té caliente, sus ojos fijos en las sombras que bailaban en las paredes. Pasaron las horas y todo estaba en silencio. Justo cuando comenzaba a relajarse, el reloj marcó las 3 de la mañana. Un frío helado llenó la habitación y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el susurro volvió, esta vez más claro y cercano. Laura se levantó lentamente, siguiendo el sonido hasta el pasillo. La sensación de ser observada era abrumadora, y su corazón latía con fuerza. El susurro parecía venir de una habitación al final del pasillo. Con manos temblorosas, Laura abrió la puerta y encendió la luz. La habitación estaba vacía, pero el frío era intenso. En el espejo del tocador, Laura vio una figura borrosa detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El espejo, sin embargo, se empañó como si alguien hubiera exhalado sobre él. Laura retrocedió lentamente, su mente tratando de comprender lo que acababa de suceder. Decidió que no podía seguir ignorando estos eventos. Necesitaba encontrar una manera de contactar con el espíritu de Elena y descubrir qué era lo que realmente quería. Con esta nueva información, Laura y Héctor sabían que estaban cerca de resolver el misterio. Decidieron seguir las pistas de la carta, que mencionaba una cabaña en el bosque donde Elena creía que su hijo había sido llevado. Laura, Héctor y Marta, quien había regresado para apoyar a su amiga, se adentraron en el bosque en busca de la cabaña. El bosque era denso y oscuro, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Mientras caminaban, el crujido de las hojas bajo sus pies y los sonidos de la naturaleza aumentaban la tensión. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una cabaña antigua y desmoronada. La estructura de madera estaba cubierta de musgo y enredaderas, y la puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Al entrar, la atmósfera era sofocante y opresiva. Dentro, encontraron restos humanos junto con juguetes antiguos y ropa de niño. Laura sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían descubierto el destino trágico del hijo de Elena. Con esta evidencia, Laura organizó un funeral adecuado para el niño y para Elena, esperando que esto pudiera finalmente traer paz al espíritu atormentado. La ceremonia fue simple pero emotiva. Los pocos vecinos que conocían la historia de Elena asistieron, y todos sintieron un alivio colectivo al saber que madre e hijo finalmente descansarían juntos. Esa noche, Laura durmió profundamente por primera vez en semanas. No hubo visitas espectrales, ni sensaciones de frío. Al despertar, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que había ayudado a Elena a encontrar a su hijo y que ambos habían cruzado juntos al otro lado. Sin embargo, Laura no pudo evitar sentir una inquietud persistente. A veces, en la oscuridad de la noche, pensaba escuchar un susurro, un eco de la tristeza de Elena. Aunque el espíritu parecía haber encontrado paz, Laura se quedó con la certeza de que el vínculo entre los vivos y los muertos es más fuerte de lo que creemos. Y que, en ciertos lugares y momentos, ese vínculo puede volver a manifestarse. Unas semanas después, mientras Laura organizaba algunas cosas en el ático, encontró una vieja caja con fotografías y cartas de los antiguos propietarios. Entre los papeles, descubrió una carta que nunca había visto antes. La carta, escrita por Elena, revelaba detalles inquietantes sobre su desaparición y la de su hijo. Elena había sospechado de alguien cercano, alguien que ella pensaba que podría haber querido hacerles daño. Laura sintió un escalofrío al leer las palabras de Elena.
¿Podría ser que el espíritu de Elena aún no hubiera encontrado completa paz? ¿Que algo o alguien seguía ahí, esperando ser descubierto? La inquietud volvió a asentarse en su mente. Aunque la casa estaba en silencio, Laura sabía que algunas historias nunca terminan realmente y que los ecos del pasado pueden seguir resonando en el presente. Con estos pensamientos en mente, Laura decidió dejar la casa y comenzar de nuevo en otro lugar. Sin embargo, la experiencia la dejó marcada, recordándole que hay misterios que nunca se resuelven por completo y que los lazos entre los vivos y los muertos son más complejos de lo que podemos imaginar. Al irse, sintió una mezcla de alivio y tristeza, pero sabía que era lo mejor. Y aunque dejó la casa atrás, las memorias de Elena y su hijo seguirían con ella, recordándole siempre que algunas puertas nunca deben cerrarse del todo. El proceso de dejar la casa fue emocionalmente agotador para Laura. A pesar del miedo y la incertidumbre que había sentido, también había momentos de conexión profunda con el espíritu de Elena. Mientras empacaba sus cosas, encontró pequeños objetos que había pasado por alto antes, una muñeca antigua, una medalla religiosa, pequeños tesoros que habían pertenecido al niño de Elena. Estos objetos, aunque simples, estaban cargados de una historia que Laura ahora entendía profundamente. La última noche en la casa, Laura decidió hacer una pequeña ceremonia personal. Encendió velas en cada habitación y recorrió la casa, agradeciendo a Elena por permitirle ayudarla. En la sala de estar, donde Héctor había realizado el ritual, Laura se detuvo y cerró los ojos. Sentía una presencia, pero esta vez no era fría ni amenazante, sino reconfortante. «Gracias, Elena», susurró Laura. «Espero que ahora estés en paz». Un suave susurro pareció responderle, y por un momento, Laura sintió una calidez que llenó su corazón. Sabía que era el espíritu de Elena despidiéndose, agradecida por la ayuda que había recibido. Laura apagó las velas y se fue a dormir, sintiéndose tranquila y preparada para el siguiente capítulo de su vida. Al día siguiente, Laura se despidió de la casa y del pequeño pueblo costero. Condujo hacia su nueva vida con una sensación de liberación y esperanza. Pero en el fondo de su mente, siempre llevaría consigo la historia de Elena y su hijo, y la lección de que el amor y la desesperación pueden trascender incluso la muerte.